Es hora de analizar y debatir los temas del día en la mesa ancha. Señores, buenos días, un feliz lunes. Buenos días, semana. Bueno, el tema que marca la agenda informativa de hoy es este atentado contra el padre y un sobrino de la vicepresidenta Francia Márquez en Valle del Cauca, cuando estaba viajando de Cauca a Valle. Esto es una evidencia más de la difícil situación de orden público que hay en esta región del país, pero uno dice, las disidencias, que es a quien apuntan las autoridades como responsables de este atentado, no tienen límites, no le tienen miedo a nada y definitivamente el Estado no puede controlar. Pues a ver, Marisa, lo primero es rechazar, por supuesto, este hecho y ojalá las autoridades investiguen a fondo qué fue lo que pasó ahí. Y creo que usted bien lo plantea, Marisa, es decir, la situación de deterioro del orden público en esta zona es de tal magnitud que, digamos, uno diría, ni el papá de la vicepresidente se salva independientemente de que se establezca. Yo creo que, lo hemos dicho acá, al gobierno, a las fuerzas militares no tienen otra opción de seguir en la arremetida contra la CMC, pero creo que tiene razón también en algo lo que ha dicho la gobernadora Dilian Francis, que dice, está muy bien y hemos recibido el apoyo necesario por parte del gobierno nacional y del Ministerio de Defensa, pero se necesita una estrategia mucho más integral. Es decir, mientras no se ataquen las economías ilícitas, no solo minería ilegal, cultivos ilícitos, siempre va a estar el combustible para la guerra. Entonces yo creo que el gobierno debería desarrollar un plan especial integral para esta zona, que no solo sea presencia militar, sino una intervención mucho más integral, sobre todo a desactivar esas economías ilegales, y eso no es algo que se va a lograr en 2 o 3 meses, pero en los próximos 2 años el gobierno de Gustavo Petro debería dedicarse en esa zona a un plan integral de recuperación, no solo del orden público, sino de acabar con las economías ilegales. Sí. Pues gravísimo, tristísimo, o sea, creo que la familia de la vicepresidenta ha sido una familia que además, como ella lo contó muchas veces en sus entrevistas, ha vivido bastante de cerca y ha vivido lo que ha sido el conflicto armado en el Cauca, ¿no? No es la primera vez que su familia además se ve, digamos que atacada por la guerra. Ahora directamente el padre de la vicepresidenta. Entonces está la pregunta, ¿fue un atentado directamente a él? ¿Hubieran atacado cualquier otro carro? Y entonces aquí es el mensaje que están mandando las disidencias de nosotros controlamos el territorio. Sea quien sea, lo paramos o no pasa. Lo que nosotros digamos, y esa muestra de control territorial es muy grave, es muy preocupante, y entonces es un poco la necesidad de una estrategia, como decía Julián, mucho más integral. Y esto además lo dijo varias veces el ministro de Defensa en las últimas semanas, es que si no llegamos a un consenso y en la mesa de negociaciones a decir no más a las economías ilegales, no va a haber paz y no vamos a lograr ningún acuerdo que realmente se vea en el territorio y que implique salvar la vida de las personas. Sí, el control territorial, creo que es la palabra clave acá. El tema que con el proceso de paz es que no sabemos si estamos realmente sentados en la mesa de diálogo con esas disidencias de Valle, Cauca y Nariño. Porque ese es el tema. Porque hay 10.000 disidencias de las disidencias, entonces hace todavía más complicado el asunto. Julio. Pues primero, toda la solidaridad con la señora vicepresidenta y su familia. Yo creo que en medio de cualquier diferencia o muchas diferencias políticas que haya con ella, pues siempre hay que poner en primer lugar el respeto por la vida de cualquier funcionario público y en general de cualquier ciudadano. Me indigna profundamente que en el vehículo también se iba moviendo un niño de 6 años, que tengo entendido era el sobrino de la vicepresidenta. Eso es grotesco. Es decir, son unos tipos que disparan un carro que no saben si va a un bebé, va a un niño, cualquier persona. Esto es realmente que indigna muchísimo. Y pues hoy, evidentemente, otra expresión de la degradación de las condiciones de seguridad en esta zona del país. Y al gobierno de izquierda, que ha criminalizado este sector político, la acción coercitiva del Estado, básicamente, ¿no? La salida militar era la salida del paramilitarismo, una salida, según ellos, ilegítima. Eso es lo que nos habían contado en la narrativa. Pues ahora le va a tocar, como dice Jorge, usar esa salida, la militar y la de la coerción, porque estos señores no entienden de razones. Y la principal función del Estado es garantizar la vida de los ciudadanos, y esa obligación está por encima de todo. Y pues claramente en el Cauca y en el Valle, el Estado ni siquiera a una persona que está tan cerca del poder político está pudiendo garantizarlo. Julio, pero una cosa es el uso de la fuerza legítimo que le corresponde al jefe del Estado y otra cosa es el paramilitarismo. ¿Y quién está hablando de paramilitarismo? Usted habló de No, paramilitarismo y pues, dijo que el gobierno que los gobiernos de izquierda decían que cuando el Estado usaba el uso de la fuerza era paramilitarismo. Los sectores de izquierda han criminalizado a la fuerza pública durante años. No solamente a los que están involucrados del lado que la tienen que usar. Han criminalizado el uso de la fuerza. Claro. Sí.
Bueno, nuestro siguiente tema, la reforma pensional que finalmente pasó el viernes en el Congreso de la República en medio de una carta que se jugó a última hora el gobierno, y es aprobar una proposición para aprobar definitivamente el texto del Senado. El texto del Senado que traía varios artículos que muchos alertaron, por ejemplo, ese artículo que crea unos regímenes especiales de pensión, un artículo que tenía un error de redacción y con el que muchos dicen podrían terminar grabadas las pensiones de 5.6 millones de pesos hacia arriba, e incluso este texto aprobado no acoge las recomendaciones del Banco de la República, que sería el administrador de los fondos de pensión. De esto hay que sacar dos análisis. Uno, cuáles son los efectos de esta reforma pensional tal cual como se aprobó, y otro, por supuesto, lo que pasó con esa aprobación de esa proposición. ¿Eso es legal? ¿Eso es constitucional? ¿Qué pasó ahí, Julio? Lo primero es que esto es una reforma confiscatoria, convierte a los aportes a cuentas individuales, como se permitía hasta el viernes de las afiliados a fondos de pensiones, los convierte en un ingreso del Estado, básicamente, en una estatización de esos flujos y eventualmente de los stocks. El gobierno logró algo muy difícil, ¿no? Empeorar el sistema pensional colombiano, que tenía muchos problemas. Ahora es peor, es más insostenible, y básicamente todos los afiliados, o la gran mayoría de afiliados al sistema, pierden con esta reforma. Los afiliados a Colpensiones, los afiliados a los fondos privados, la gran mayoría de ellos salen perdiendo. Yo no creo, la verdad, soy bastante escéptico que la Corte Constitucional se vaya a atrever. Al final aquí también hay asuntos jurídicos, hay asuntos políticos y consideraciones en ambos sentidos. No creo que se vaya a atrever a tumbarle íntegramente la reforma al gobierno. Sí hay unos disparates que seguramente se van a caer, como el asunto que crea unos regímenes especiales para una parte de la población, para las comunidades afrodescendientes, comunidades indígenas y otros sectores, crea unos regímenes especiales. Eso, por ejemplo, se va a caer, y otros temas específicos, pero en su integridad no creo que se caiga. Tengo un minuto para los otros comentarios. Yo sí apoyo y celebro esta reforma pensional, que era una de las reformas más importantes, porque hay que equilibrar la balanza. Digamos que, para explicarlo de manera muy sencilla, uno de los puntos de desigualdad más grande en Colombia se da por medio de las pensiones y el régimen pensional. El gobierno gana esta carta, muy buena noticia, y esto creo que asegura además la permanencia de la ministra Gloria Inés Ramírez, ahora que va a haber gran remesón ministerial antes del 20 de julio. De eso también tendremos que hablar en una próxima mesa. Claro, pues mire que yo no creo pues que sea el drama que nos quiere pintar Julio. Yo creo que escuché el fin de semana, por ejemplo, a personas como Juan Fernando Mejía de Fedesarrollo, al propio Montenegro de Asomondos, diciendo: hubiéramos querido otra reforma, pero pasaron cosas muy interesantes, el tema del bono solidario, no salen marchitados los fondos de pensiones porque ellos van a seguir, incluso con una comisión muy importante por el stock a final de año. Yo creo que fue una buena reforma, se necesitaba, hubiera podido ser mejor. La Corte Constitucional puede ordenar que se discuta en Cámara sin que necesariamente tenga que declararlo inconstitucional, porque yo creo que ese es un vicio subsanable. Para que yo creo que esa puede ser una decisión de la Corte. Sí, creo que ese es un vicio subsanable porque no declara la inconstitucionalidad. Pudo haber sido una mejor reforma, dudas sobre la capacidad institucional de Colpensiones, creo que esa es una gran preocupación, pero yo creo que no es el panorama tan dramático como nos quieren hacer ver. El tema que vamos a debatir ahora en la mesa ancha, la cancelación del presidente Gustavo Petro allí a la cumbre de paz, pero además de eso, su inasistencia al presidente de Ucrania, Volodymyr Zelensky, con quien desde hace semanas se venía planeando una reunión que se confirmó hace algunos días y se canceló apenas antes de ayer. El mensaje del presidente Gustavo Petro y del gobierno colombiano con esta ausencia. Juana. Bueno, lo importante creo que de esta cumbre, más allá de Petro, es que se llegaron a consensos muy importantes para Europa, sobre todo en seguridad nuclear, que es una de las grandes preocupaciones actuales europeas en esta guerra, además de Ucrania con Rusia y además, aparte de las tensiones en el Medio Oriente. Entonces, llegar a conformar un bloque que se compromete a la seguridad nuclear es fundamental. También llegaron a acuerdos como la liberación de prisioneros de lado y lado, que también es un paso que abre la puerta a que la guerra entre estas dos naciones tenga un fin por lo menos más cercano. Y como vemos, para esto no es necesario el presidente Petro, sino que esto necesitaba realmente de acciones de los grandes poderes y los países más importantes para tomar esta decisión, porque son quienes financian la guerra al fin de cuentas, son los que financian las armas, son los que financian bloqueos, etc. El otro punto que me parece fundamental
es el de seguridad alimentaria a través de la seguridad marítima, ¿no? Había un problema muy grande de seguridad marítima en el que se confiscaban barcos comerciales con alimentos. Entonces también, porque algo que dijo Zelensky que es muy importante es la seguridad alimentaria, no solo para los países del sur global, sino para los países del norte global que en este momento están en guerra. Pero yo sí creo que el presidente Petro perdió una oportunidad. Yo creo que estos espacios políticos hay que ir a fijar posición. Puede ser que él tenga una posición distinta de lo que decía la declaración, que es lo que explica la Cancillería, pero esos espacios no se pueden ceder. Él quiere tener cierto liderazgo regional, cierto liderazgo global en algunos temas. Estos espacios hay que aprovecharlos, fijar posición, incluso tomar disidencia del texto final. Pero ceder esos espacios es cederle el liderazgo político a otros. Por ejemplo, vi a Gabriel Boric de Chile diciendo las cosas que hay que decir en relación con esto, en relación con Gaza. Entonces me parece que es una mala estrategia del presidente ausentarse de este espacio. Pues uno se pregunta a qué se debe ese doble rasero de Petro y del gobierno, ¿no? Radicalmente anti-Israel, condenan abiertamente a Israel, a Netanyahu. Con Putin, suavecitos, ¿no? Ahí vamos pasito, ahí sí entramos en las consideraciones geopolíticas, estratégicas, las complejidades. Con Israel no existen esas complejidades. Criminales de guerra, genocidas. Cuando entramos al caso de Ucrania, ahí sí entramos al terreno de las complejidades que se les olvidan del otro lado, ¿no? En el caso de la agresión a Ucrania, no importan los miles, ya decenas de miles de civiles que se han asesinado en una guerra de agresión imperial. Es que se nos olvida que Rusia agredió sin ningún motivo a Ucrania. De hecho, en ese trino, el presidente Petro un poco avala las razones de la agresión imperial de Rusia a Ucrania, hablando de garantizar la seguridad de las poblaciones rusas o rusófilas en Ucrania, ¿no? Aquí lo que se revela detrás de este doble rasero es que las consideraciones humanitarias que aplican a Israel no aplican acá. ¿Por qué? Porque es que lo que hay primero es ideología, ¿no? Ahora, ideología anticapitalista y antiamericanista, y con eso, digamos, eso es lo que hay de fondo y no la defensa de unos Como decía argumentos Juana, creo humanitarios. que lo interesante es que la conferencia ya deja abierta como un escenario de paz o de buscar una tregua, un armisticio y de buscar algunas salidas, cosa que hace unos meses no se veía. Yo creo que esa debe ser la línea que debe apoyar el Estado de Colombia.